Hace 12.000 años, un grito atravesó la llanura helada de lo que hoy llamamos California. No fue un grito humano, fue el sonido de algo mucho más antiguo. Algo que había gobernado este continente durante 2,5 millones de años antes de que existiera la palabra rey. Bajo la luz pálida del amanecer del Pleistoceno, una sombra de 400 kilos avanza entre la niebla. Sus hombros son montañas de músculo. Sus patas delanteras podrían quebrar el cuello de un bisonte de un solo golpe. Y de su mandíbula, abierta a 120 grados, sobresalen dos cuchillas de marfil de casi 20 centímetros de largo. Esto no es un tigre, no es un león, no es nada que tus ojos hayan visto antes. Esto es Smilodon. Y en esta historia no es el único protagonista, porque en esa misma llanura, a unos cientos de metros, un grupo de seres caminan erguidos, tienen lanzas de piedra, tienen fuego, tienen miedo, y son tus antepasados. Lo que estás a punto de escuchar es la historia real del depredador más perfecto que jamás caminó sobre las Américas y del único animal que se atrevió a desafiarlo. La historia termina con un secreto que la ciencia recién comenzó a descifrar hace muy poco tiempo. Bienvenido a Latitudes Perdidas. Antes de hablar del asesino, hay que hablar de la mentira. Durante más de un siglo lo llamamos tigre dientes de sable. Es un error. Smilodon no era un tigre, no era un león, no era ni siquiera pariente cercano de ningún felino vivo hoy. Pertenecía a una rama evolutiva extinta, llamada Machairodontidae, un linaje que se separó del de los gatos modernos hace aproximadamente 20 millones de años. 20 millones de años de evolución independiente. 20 millones de años convirtiéndose en algo que ningún felino actual podría imitar. Fue descrito por primera vez en el año 1842 por un naturalista danés llamado Peter Wilhelm Lund, mientras exploraba unas cuevas calcáreas cerca de Lagoa Santa, en el estado brasileño de Minas Gerais. Lund encontró huesos, mandíbulas, y entre ellos, un diente que no encajaba con nada conocido. Lo bautizó con un nombre, que en griego antiguo significa diente con forma de cuchillo de doble filo, Smilodon, y a la primera especie que describió le puso un apellido aún más perturbador, Populator, el que trae devastación. Lund no lo sabía aún, pero acababa de dar nombre al felino más letal que jamás haya existido. Para entender por qué Smilodon era tan temible, hay que olvidar todo lo que crees saber sobre los grandes felinos. Un león africano moderno pesa entre 150 y 250 kilos, es ágil, veloz, su mordida supera los 1.000 kilogramos de presión por centímetro cuadrado. Smilodon era todo lo contrario. Empecemos por las patas delanteras. Eran desproporcionadamente gruesas, anormalmente musculosas, los huesos del antebrazo mostraban inserciones musculares tan profundas que los paleontólogos calcularon que un Smilodon adulto podía generar una fuerza de sujeción superior a la de cualquier felino vivo hoy. ¿Por qué necesitaba semejantes brazos? Porque no perseguía a sus presas, las inmovilizaba. Su técnica de caza era una emboscada, un salto silencioso desde la maleza, y en una fracción de segundo, esos brazos de hierro caían sobre el lomo de un bisonte, de un perezoso gigante, de un caballo prehistórico, y lo clavaban contra el suelo. Pero el verdadero misterio no estaba en los brazos, estaba en la boca. Las caninas superiores de Smilodon medían entre 17 y 20 centímetros de largo. En algunos ejemplares de Smilodon populator alcanzaban los 28 centímetros, incluyendo la raíz. Eran delgadas, finamente aserradas en los bordes y frágiles. Sí, frágiles. Y aquí está la primera gran revelación científica que cambió todo lo que pensábamos.
En el año 2007, un estudio publicado en la prestigiosa revista PNAS, liderado por el paleontólogo Colin McHenry, reconstruyó digitalmente el cráneo de Smilodon fatalis y midió su fuerza de mordida real. El resultado dejó al mundo científico en silencio. La fuerza de mordida de Smilodon era solo un tercio de la de un león africano de tamaño comparable. Un tercio. ¿Cómo es posible que el depredador más temible de las Américas tuviera una mordida tan débil? La respuesta lo cambia todo. Smilodon no mordía como un león, no aplastaba el cráneo de sus presas, no las asfixiaba mordiendo el cuello durante minutos. Smilodon usaba sus caninas como un bisturí. Los paleontólogos llaman a esta técnica mordida de cizalla canina. Una vez que la presa estaba inmovilizada por esos brazos masivos, Smilodon abría la mandíbula hasta 120 grados, un ángulo imposible para cualquier felino moderno, y hundía sus dos cuchillas directamente en la garganta, los grandes vasos sanguíneos, la tráquea, los nervios vagos. Un solo corte preciso, y la presa moría desangrada, en menos de un minuto. No era fuerza, era cirugía. Smilodon no era el más fuerte, era el más eficiente. Y aquí viene un dato que pocos conocen. Si Smilodon hundía sus caninas en hueso por error, podía quebrarla, y una vez quebrado, ese diente nunca volvía a crecer. Un Smilodon sin canina era un Smilodon condenado, incapaz de cazar, incapaz de sobrevivir. La perfección siempre tiene un precio. Smilodon no era una sola especie, eran tres. Tres rostros, tres tamaños, tres reinos diferentes, del mismo apellido sangriento. Smilodon gracili, el más pequeño, el más antiguo, apareció hace aproximadamente 2,5 millones de años, durante el inicio del Pleistoceno. Pesaba entre 55 y 100 kilos, apenas un poco más que un leopardo moderno. Pero no te dejes engañar, fue el ancestro directo de los dos monstruos que vendrían después. Smilodon fatalis. El apellido en latín significa exactamente lo que parece: mortal. Pesaba entre 160 y 280 kilos, medía 1 metro de altura en la cruz. Su cuerpo alcanzaba el 1,75 m, del hocico a la base de la cola. Habitó toda Norteamérica, desde el sur de Canadá hasta el norte de Sudamérica, durante más de 1,5 millones de años. Y fue de esta especie de la que sabemos más que de ninguna otra criatura de la era de hielo. ¿Por qué? Por un lugar en el corazón de Los Ángeles, que es el cementerio más espeluznante del planeta: los pozos de brea de las Breas. Allí, durante los últimos 40,000 años, el petróleo crudo brotó del subsuelo, formando lagunas pegajosas cubiertas por agua y polvo. Animales incautos caían en la trampa, y al verlos atrapados, los depredadores acudían a alimentarse, y también quedaban atrapados. Hasta el día de hoy se han recuperado más de 2,500 esqueletos de Smilodon fatalis de esos pozos. Es la mayor colección de un depredador prehistórico jamás encontrada en cualquier lugar del mundo. Pero los pozos guardaban un secreto aún más oscuro. Más de 5,000 huesos de Smilodon presentaban signos de heridas, enfermedades, fracturas, displasia de cadera, artritis severa. Heridas que habrían debilitado al animal durante meses, incluso años, antes de su muerte. Y aquí surge la pregunta que partió a la comunidad científica en dos: ¿cómo sobrevivió un Smilodon herido, incapaz de cazar durante tanto tiempo? La respuesta más aceptada hoy señala algo asombroso. Smilodon no cazaba solo. Vivía en grupos, y los miembros sanos del grupo compartían sus presas con los heridos.
No estamos hablando solo de un depredador, estamos hablando de una sociedad. Y entonces está el tercero, Smilodon populator, el que trae la devastación. Si Smilodon fatalis era el rey de Norteamérica, Populator era el emperador de un continente entero. Habitó Sudamérica, desde la actual Argentina hasta Venezuela, y fue el felino más grande que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra. Pesaba entre 220 y 470 kilos. Algunos ejemplares excepcionales podrían haber superado los 500 kilos. Medía hasta 3 metros de largo, 1,20 m en la cruz. Para ponerlo en perspectiva, un tigre siberiano moderno, el felino vivo más grande del planeta, pesa en promedio 270 kilos. Un Smilodon populator promedio lo superaba con facilidad. Y en los bosques templados del cono sur, este coloso cazaba presas que hoy nos parecen mitológicas. Perezosos gigantes de hasta 4 toneladas, toxodontes, rinocerontes sudamericanos del tamaño de un hipopótamo, macrauchenia, extrañas criaturas con trompa corta y cuello largo. Y también mamuts juveniles, bisontes, caballos prehistóricos. Nada en Sudamérica estaba a salvo. Y ahora la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque mientras Smilodon dominaba América, en otro continente ocurría algo nuevo, algo que cambiaría todo. Hace aproximadamente 1.800.000 años, en lo que hoy es la República de Georgia, en el Cáucaso, una pequeña población de homínidos primitivos, Homo erectus, vivía en un yacimiento llamado Dmanisi. Eran pequeños, apenas 1,50 m de altura, cerebros de unos 600 centímetros cúbicos, menos de la mitad del tuyo. Caminaban erguidos, usaban herramientas de piedras simples y compartían el territorio con un dientes de sable. No era Smilodon, era un pariente cercano, un ancestro evolutivo, una especie llamada Megantherion, el abuelo del que vendría después. En el año 2002, los arqueólogos desenterraron en Dmanisi un cráneo. Lo catalogaron como de 2280. Pertenecía a un Homo erectus adulto. Y al examinarlo con cuidado, encontraron algo que les heló la sangre. En la parte posterior del cráneo había 2 perforaciones perfectas, separadas exactamente por la distancia entre 2 caninas de dientes de sable. 2 marcas limpias, profundas, idénticas. Una mordida mortal, asestada por detrás. Es la primera evidencia directa que tenemos en el registro fósil de que un dientes de sable cazó y mató a un ser humano. Y la imagen es tan vívida que aún hoy duele imaginarla. Un homínido corriendo, la sombra detrás de él, el salto silencioso, las 2 cuchillas hundiéndose en la base del cráneo, el cuerpo cayendo sin un sonido. Hace 1.800.000 años, el hombre era presa, pero el tiempo cambia todo. Avanzamos mucho, más de 1.800.000 años, y llegamos a un momento que define a nuestra especie. Hace aproximadamente 13.000 años, un grupo de cazadores cruzó el puente de tierra de Beringia, desde Siberia hacia Alaska. Eran altos, tenían cerebros completamente modernos, hablaban un lenguaje complejo, trabajaban en equipo y llevaban en sus manos un arma que cambiaría el continente. La llamamos puntas clovis, lanzas de piedra, talladas con una técnica tan precisa que los arqueólogos modernos tardaron décadas en replicarla. Eran lo suficientemente afiladas para atravesar la piel de un mamut, lo suficientemente resistentes para no romperse al impactar el hueso. Y los hombres que las portaban eran los nuevos depredadores de las Américas.
Por primera vez en 2,5 millones de años, Smilodon no estaba solo en la cima. Y la pregunta que se hacen los paleontólogos desde hace décadas es la más perturbadora de todas. ¿Llegaron a enfrentarse? La respuesta corta es sí. Las pruebas son indirectas, pero contundentes. En múltiples yacimientos arqueológicos de Norteamérica, entre las capas que corresponden al período Clovis, aparecen huesos de Smilodon junto con huesos de las mismas presas que ambos cazaban. Bisontes, caballos, camellos americanos compartían el menú, lo que significa que competían por la comida. Y cuando dos depredadores compiten por el mismo recurso, uno de los dos eventualmente pierde. ¿Cómo murió Smilodon? Esta es la pregunta que la ciencia ha intentado responder durante más de 100 años, y la respuesta resultó ser más compleja, más triste y más fascinante de lo que nadie imaginó. Hace aproximadamente 12,000 años, el planeta cambió. La última glaciación terminó. Los glaciares retrocedieron, la temperatura subió, los bosques abiertos y las praderas frías, donde habitaban los grandes herbívoros del Pleistoceno, comenzaron a transformarse. Aparecieron bosques densos, llanuras áridas, climas extremos, y los animales gigantes empezaron a desaparecer, uno por uno. Los mamuts, los mastodontes, los perezosos gigantes, los gliptodontes, los camellos americanos, los caballos prehistóricos, los bisontes esteparios. Más de 40 géneros de megafauna se extinguieron en menos de 3,000 años. Para un depredador especializado en cazar animales gigantes, esto era una sentencia de muerte. Smilodon no podía cazar conejos. Sus caninas eran demasiado grandes, su cuerpo demasiado masivo, sus patas no estaban diseñadas para perseguir presas pequeñas y rápidas. Estaba evolutivamente atrapado. Era una obra de arte construida para un mundo que estaba dejando de existir. Y entonces está la otra pieza del rompecabezas: el humano. Los paleoindios, cazadores Clovis y las culturas que los siguieron comenzaron a depredar sistemáticamente sobre los mismos animales gigantes de los que dependía Smilodon. Algunos investigadores lo llaman la hipótesis del exceso de caza. Otros la consideran exagerada. La verdad, como siempre, está en el medio. Cambio climático y presencia humana actuaron como dos cuchillos, cortando al mismo tiempo la única fuente de alimento que Smilodon conocía. Y un día, en algún lugar de Norteamérica, cazó su último bisonte y se acostó a morir. Los últimos restos fechados de Smilodon fatalis tienen aproximadamente 10,000 años de antigüedad. Pero hay algo más. En el año 2021, un estudio publicado por paleontólogos sudamericanos reveló un dato perturbador. Algunos fósiles de Smilodon populator encontrados en cuevas brasileñas fueron datados con métodos de radiocarbono en aproximadamente 8,200 años de antigüedad. 8,200 años. Es decir, cuando en Egipto comenzaban las primeras culturas agrícolas, cuando los humanos del Medio Oriente domesticaban el trigo, cuando ya se habían construido las primeras aldeas de piedra en Anatolia. En los bosques tropicales del sur de Brasil todavía caminaba un Smilodon, el último de su raza. Una sombra del mundo antiguo, arrastrando sus caninas rotas entre árboles que ya no escondían a sus presas, buscando algo que ya no existía, cazando fantasmas. Y ahora, lo más inquietante, lo que la ciencia ha descubierto recién en los últimos años. Durante mucho tiempo, pensamos que Smilodon era un asesino solitario, una bestia feroz, sin lazo, sin familia, sin compasión. Estábamos equivocados. Los huesos de la brea,
los miles de fracturas curadas, las displasias congénitas, las artritis crónicas que un animal solitario nunca habría podido sobrevivir. Nos cuentan otra historia. Esmilodón cuidaba a los suyos, los enfermos, los heridos, los viejos. Compartían comida, compartían refugio, compartían la última cacería. Y eso significa que tenían algo que pocas especies del Pleistoceno parecen haber tenido. Tenían vínculos. Cuando el último esmilodón murió en algún lugar de la selva brasileña, hace 8.200 años, no solo se extinguió un depredador, se extinguió una familia. Y aquí está la pregunta final, una que ningún paleontólogo se atreve a responder con certeza, pero que late bajo todos los estudios, bajo todos los huesos, bajo todas las marcas de dientes en los cráneos antiguos. ¿Recordaron nuestros antepasados al dientes de sable? ¿Lo contaron en sus historias junto al fuego? ¿Lo dibujaron en sus cuevas? ¿Lo soñaron cuando el viento aullaba en la noche y algo grande, pero invisible, pasaba cerca del campamento? Quizás sí, quizá. Muchas de las criaturas que pueblan las mitologías más antiguas del mundo, esas bestias colmilludas que devoran almas, que acechan en los bordes del bosque, que no son leones ni tigres ni lobos, son memoria. Memoria genética, memoria cultural, memoria de una época en la que el hombre no era el cazador, era la presa. Esmilodón ya no existe, pero su sombra vive en nosotros, en el miedo instintivo a la oscuridad, en el escalofrío que sentimos cuando algo cruje detrás de nosotros, en el bosque, en la mirada que se vuelve hacia atrás cuando estamos solos en la noche. Esa mirada es de hace 2 millones de años. Esa mirada busca 2 cuchillas blancas brillando entre los árboles. Y aunque tu mente moderna te diga que no hay nada, algo muy antiguo dentro de ti todavía no está tan seguro, en latitudes perdidas. No buscamos solo lo que se perdió, buscamos lo que aún recordamos sin saber por qué. Si esta historia te llevó a un lugar profundo, suscríbete, activa la campana, porque el próximo viaje irá aún más lejos. Hasta entonces, cuida la oscuridad. A veces, la oscuridad te está mirando